Bienvenidos nuevamente a su canal predilecto, el refugio donde desentrañamos los laberínticos caminos del amor, el drama y la pasión, ese trío inseparable que solo las series turcas saben tejer con maestría. Hoy prepárense para un viaje cargado de emociones intensas, donde los celos se entrelazan con las acusaciones en el ojo del huracán amoroso. Sí, vamos a sumergirnos en las profundidades del drama que se está cocinando a fuego lento entre Kerem, Hakan y Hande, tratando de dilucidar quién es el verdadero artífice del caos que los envuelve. Antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino melodramático, no olviden hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni un ápice de nuestro contenido. Tenemos preparado un arsenal de análisis exhaustivo sobre sus series favoritas, noticias exclusivas desde el corazón de la farándula turca y muchísimas sorpresas más. Así que no lo piensen dos veces y únase a nuestra comunidad de apasionados por el drama turco. Y ahora, sin más preámbulos, desatemos la tormenta. Para comprender mejor la intrincada situación entre Kerem, Hakan y Hande, vamos a recurrir a ejemplos concretos de varias series turcas que exploran dinámicas similares de celos enfermizos, malentendidos devastadores y relaciones complejas. Esto nos proporcionará el contexto necesario para analizar el drama actual y comprender mejor las posibles motivaciones que impulsan a cada personaje. Comencemos con la emblemática Amor Eterno. Esta joya televisiva, protagonizada por los talentosos Burak Özçivit y Neslihan Atagül, es un drama romántico en estado puro que explora las terribles consecuencias de un amor prohibido. La trama central gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes pertenecientes a mundos sociales diametralmente opuestos que se enamoran perdidamente. Sin embargo, su idílico amor se ve amenazado por la aparición de Emir, un hombre poderoso y obsesionado con Nihan, que no se detendrá ante nada para separarlos y hacerla suya. Emir, al igual que Hakan en nuestro escenario hipotético, podría encarnar la figura del antagonista por excelencia, un personaje impulsado por la envidia corrosiva y un deseo insaciable, dispuesto a destruir la felicidad de la pareja protagonista. En Amor Eterno somos testigos de cómo los celos y la obsesión pueden escalar hasta límites insospechados, desencadenando acciones extremas. Esta misma dinámica podría estar presente en la relación triangular entre Kerem, Hakan y Hande. La tensión constante, las manipulaciones sutiles y las falsas acusaciones son elementos clave que alimentan el drama en esta serie, y que, sin duda, podrían estar presentes también en nuestra situación hipotética. Es crucial recordar que Amor Eterno fue la primera serie turca en alzarse con un premio Emmy internacional, un reconocimiento que subraya su calidad excepcional y su profundo impacto a nivel mundial. Continuemos nuestro análisis con Medcezir, una adaptación turca de la popular serie estadounidense DOC. Esta serie, protagonizada por los carismáticos Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, nos sumerge en la historia de Yaman, un joven problemático que encuentra una segunda oportunidad en la vida al ser acogido por una familia adinerada. Yaman se enamora perdidamente de Mira, una chica popular y rica, pero su relación se ve constantemente amenazada por las diferencias sociales abismales, los secretos del pasado que resurgen y la aparición de examantes y rivales sedientos de venganza. En Medcezir, somos testigos de cómo las inseguridades personales y los prejuicios arraigados pueden socavar los cimientos de una relación. Los malentendidos constantes y las falsas acusaciones pueden generar conflictos irreparables, dejando cicatrices profundas. Si aplicamos esta perspectiva a nuestro escenario actual, podríamos imaginar fácilmente a Kerem, cegado por los celos y las dudas, cometiendo el grave error de culpar a Hande de algo que no ha hecho, basándose únicamente en rumores maliciosos o en las manipulaciones astutas de Hakan. La serie también enfatiza la importancia vital de la comunicación abierta y la confianza inquebrantable en una relación, dos elementos que lamentablemente parecen estar ausentes en nuestro triángulo amoroso en cuestión. Una curiosidad interesante sobre Medcezir es que su banda sonora se convirtió en un fenómeno cultural en Turquía, catapultando varias de las canciones de la serie a la cima de las listas de éxitos. Ahora adentrémonos en el fascinante mundo de Süleyman, el Gran Sultán. Aunque se trata de una serie histórica, Süleyman, el Gran Sultán, explora magistralmente las intrigas palaciegas, los celos desmedidos y las feroces luchas de poder que se desarrollaban en el harén del sultán Süleyman. En esta serie somos testigos de cómo las mujeres del harén, impulsadas por una ambición desmedida y un deseo ardiente de ascender en la escala social, recurren a todo tipo de estrategias, desde la seducción más sutil hasta la manipulación más despiadada, para eliminar a sus rivales y asegurarse un lugar privilegiado en el corazón del sultán.
Si bien nuestro escenario actual no se desarrolla en un contexto histórico similar, podemos encontrar paralelismos sorprendentes en la forma en que los personajes manipulan la información y utilizan los rumores como armas para sembrar la discordia y envenenar las relaciones. Akan, al igual que las mujeres del harén, podría estar empleando tácticas similares para separar a Kerem y Hande, aprovechándose de sus inseguridades más profundas y de sus miedos más arraigados. La serie también nos muestra de manera impactante cómo la falta de confianza mutua y la paranoia constante pueden destruir incluso las relaciones más sólidas y aparentemente inquebrantables. Una lección crucial que Kerem debería tener en cuenta antes de dejarse arrastrar por sus celos y tomar decisiones precipitadas. Un dato fascinante sobre Süleyman, el Gran Sultán, es que fue una de las series más costosas en la historia de la televisión turca, con un presupuesto millonario destinado a la recreación fiel del Palacio Otomano y a la elaboración de un vestuario suntuoso y detallado. Ahora, cambiemos de registro y hablemos de Erkenci, una comedia romántica que nos ofrece una perspectiva refrescante sobre las relaciones amorosas. Esta serie, protagonizada por los encantadores de Method Demir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora con aspiraciones literarias que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de Can, el hijo del dueño. A pesar de las diferencias marcadas en sus personalidades y sus estilos de vida contrastantes, Sanem y Can logran superar los obstáculos que se interponen en su camino y construir una relación sólida, llena de amor y complicidad. En Erkenci se destaca la importancia fundamental de la comunicación honesta y la confianza mutua como pilares para superar los malentendidos y las dificultades que inevitablemente surgen en una relación. Si Kerem y Hande siguieran el ejemplo inspirador de Sanem y Can, podrían evitar caer en las trampas tendidas por Akan y fortalecer aún más su vínculo amoroso. La serie también nos enseña que el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados, y que las diferencias individuales pueden ser una fuente valiosa de enriquecimiento en lugar de un motivo de conflicto constante. Una curiosidad sobre Erkenci es que se convirtió en un fenómeno internacional, especialmente en Italia y España, donde sus protagonistas alcanzaron el estatus de verdaderas superestrellas. Otra serie que merece ser mencionada es Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta serie narra la historia de Hayat, una joven ingeniosa que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una prestigiosa empresa de moda, y se enamora perdidamente de Murat, el hijo del dueño. A pesar de las mentiras iniciales y los engaños que complican su relación, Hayat y Murat logran construir una conexión basada en el amor genuino y la confianza mutua. En Aşk Laftan Anlamaz, se pone de manifiesto cómo las apariencias pueden ser engañosas, y cómo es fundamental conocer a las personas en profundidad antes de emitir juicios apresurados. Si Kerem recordara la valiosa lección que transmite esta serie, tal vez no se dejaría llevar por las apariencias superficiales y confiaría más en el carácter íntegro de Hande. La serie también nos muestra cómo el amor puede superar los obstáculos más desafiantes y las dificultades más complejas, siempre y cuando exista un compromiso firme y una voluntad inquebrantable de luchar por la relación. Un dato interesante sobre Aşk Laftan Anlamaz es que fue una de las series más vistas en Turquía durante su emisión original, y la química palpable entre los protagonistas fue ampliamente elogiada por la crítica especializada. Finalmente vamos a analizar Senkal Kapm, otra serie exitosa protagonizada por Hande Erçel, esta vez junto a Kerem Bürsin. La serie cuenta la historia de Eda, una joven talentosa que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, y Serkan, un exitoso empresario con una personalidad fría y distante que le ofrece una beca inesperada a cambio de fingir ser su prometida durante un periodo de 2 meses. A pesar de las diferencias marcadas en sus personalidades y sus objetivos de vida divergentes, Eda y Serkan se enamoran perdidamente y construyen una relación intensa, llena de amor y pasión. En Senkal Kapm, se demuestra cómo el amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, desafiando todas las expectativas. Además, la serie resalta cómo las diferencias individuales pueden complementarse y enriquecer la relación, creando una dinámica única y especial. Si Kerem y Hande aplicaran las lecciones aprendidas de esta serie a su propia vida, podrían superar sus diferencias y construir una relación sólida y duradera. La serie también enfatiza la importancia de luchar por nuestros sueños y no dejarnos vencer por los obstáculos que se interponen en nuestro camino, una cualidad que tanto Eda como Serkan demuestran a lo largo de la historia. Un dato curioso sobre Senkal Kapm es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, y los actores se convirtieron en pareja en la vida real, para deleite de sus fanáticos.
En resumen, hemos analizado cómo diferentes series turcas exploran temas universales como los celos, la envidia, la manipulación, la falta de comunicación efectiva y la importancia crucial de la confianza en las relaciones amorosas. Al examinar estas series, podemos entender mejor las posibles motivaciones de Kerem, Hakan y Hande y comprender las consecuencias potenciales de sus acciones. Si Kerem decide culpar a Hande sin tener pruebas sólidas, corre el riesgo de destruir su relación y de arrepentirse amargamente de su decisión. Por otro lado, si Kerem decide confiar en Hande y enfrentarse valientemente a Hakan, podría fortalecer su relación y demostrar que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del drama entre Kerem, Hakan y Hande, y que hayan encontrado interesantes las referencias a las diferentes series turcas. Ahora, me gustaría conocer su opinión. ¿Creen que Kerem tiene razón al culpar a Hande? ¿O creen que Hakan está manipulando la situación para separarlos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.